¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Samuel Peñornelas, estudio en la Universidad Tecmilenio Campus Guadalupe y a continuación les añadiré una tarea de la materia expresión musical donde les explicaré las etapas de la música que han llevado en todo este tiempo sobre la existencia del ser humano. Comenzamos con la primera etapa, que es la música prehistórica, que abarca del año 50.000 a 5.000 antes de Cristo. En esta etapa el ser humano descubre el poder de la música. Es en ese instante en el que, utilizado la voz y el cuerpo, fue capaz de crear significados intelectuales y emocionales a partir del sonido. Una de las teorías acerca del surgimiento de las artes de la humanidad dice que las primeras habilidades artísticas fueron inmediatas, asociadas a la capacidad de utilizar la imaginación. O sea, quiere decir que la gente, las personas en esos años de la música prehistórica, ellos se las ingeniaron, se pensaron mucho en cómo usar el cuerpo para usar un sonido, para hacer un sonido. Entonces, nos dice aquí que esta capacidad fue cada vez más codiciada por las tribus o pequeñas comunidades primitivas. Asimismo, los individuos que la desarrollaban eran respetados en virtud de su imaginación y creatividad extraordinarias. Y también dice que estas personas crearon sus propios instrumentos a través de huesos, de pedazos de madera, intestinos de animales, y esto fue un proceso en el que el ser humano empezó a adentrarse a la música. Y a continuación les mostraré unas imágenes de estos instrumentos que usaban las personas de aquellos tiempos. La siguiente etapa es la música antigua, que abarca del año 5000 antes de Cristo a 500 después de Cristo. Aquí dice que los primeros humanos de la prehistoria utilizaron lo que tenían a la mano para crear música, su cuerpo y la voz. A lo largo de miles de años refinaron sus habilidades musicales y comenzaron a crear instrumentos musicales hechos de madera, hueso y cerámica, lo cual es lo que les comenté de la etapa anterior. En el antiguo Egipto y Mesopotamia el nivel musical era ya muy refinado. Se contaban con instrumentos musicales complejos, instrumentos de aliento, de cuerda, arpas y percusiones. Y aquí tenemos un dato interesante. Los griegos le dieron una importancia enorme a la música, entendieron que ésta respondía a principios matemáticos y acústicos que poseían un sentido musical y espiritual. Directamente relacionado con la composición del universo, el filósofo matemático griego, quien es Pitágoras, recomendaba con medios de purificación, y es aquí donde nace la famosa frase de este filósofo matemático griego, quien es llamado Pitágoras, que todos lo conocemos, y su frase tan inspiradora es esta: para el cuerpo la medicina y para el alma la música. Y esta frase hace reflejar a que la música, al alma, la música, la música es como algo que nos enreda, algo que es algo significativo para ellos en esa etapa. Los romanos apreciaron mucho los logros musicales griegos, los aprendieron y adaptaron a sus propias tradiciones. También nos dice que la integración de la música en las obras teatrales como elemento fundamental y avances importantes en la técnica vocales e instrumentales. Continuamos con la tercera etapa de la música, la cual es música medieval y renacentista, que esta abarca del año 500 a 1600.
ya después de Cristo. Ok, miren, para empezar, en el siglo VI el imperio romano colapsó y comienza la Edad Media. Toda la música que se hizo en Europa desde la caída del imperio romano hasta el siglo XV se le conoce como música medieval, ¿ok? Y dice esto que adentro de este periodo florecieron trabadores y juglares en el campo de la música profana, como canciones, himnos, recitativos. Por otra parte, en el campo religioso florecieron el canto gregoriano y la polifonía. ¿Qué es un canto gregoriano? Un canto gregoriano, se le dice que fue uno de los tipos de música más prominentes en Europa desde el siglo hasta él. El nombre tradicional se deriva del Papa Gregorio el Grande hacia el año 600. Se cantaba en latín y a capella, lo cual quiere decir que no tenía acompañamiento armónico ni instrumental. Bien. En esta etapa también se creó un himno a San Juan que se basó en los primeros acordes, que por ejemplo que dice: pues fue este monje quien obtuvo los nombres de estas notas a partir de las primeras sílabas de los versos que componen un texto de Paulo el diácono. Y estas notas fueron las que ya conocemos todos ahorita, que era de do, re, mi, fa, sol, la, si. A continuación, seguimos con la siguiente etapa, la cual es música barroca, que esta abarca del año 1600 a 1750. Esto lidera que los instrumentos se hacen mejores y más preciosos a la vista y al momento del tacto del artista. La polifonía y contrapunto evolucionan para consolidar la tonalidad que se establece como el sistema de composición más usado en Europa. Otras características fundamentales de este periodo es el ornamentación y decoración de sus melodías. La arquitectura y la música barroca comparten estos ornamentos, y esto lo puedes notar cuando estás en una iglesia barroca. Verás que hay muchos detalles y muy adornos, y es muy cierto que en algunas iglesias de este tipo son muy perfeccionistas, muy detallistas, y hacen todo que a la vista sea hermoso y precioso. En esta época es posible que algunos nombres de compositores famosos no sean familiares. Por ejemplo, uno de los artistas muy famosos de esta época fue Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, entre muchos otros. En esta época la ópera se establece en este periodo y forman musicales como la fuga, los minuteos y las suites. Vamos con la siguiente etapa, la cual es música clásica, que esta abarca del año 1750 a 1820. Aquí lo que nos dice que la música clásica se refiere a toda la música basada en la cultura occidental y engloba varios de los periodos que se ven en este tema, ¿ok? En lo que les acabo de comentar. Tenemos que comprender que la música clásica se refiere a la música compuesta alrededor de los años de 1759 y 1820. Muy bien, de la época para acá, la muerte de Bach se es considerada por muchos historiadores como el final del periodo barroco y el principio del periodo clásico. En este periodo las melodías son en general más cortas que en el barroco, por lo que podemos distinguir con más claridad cuando comienza y termina las frases musicales. En este periodo aparece el clarinete,
los instrumentos de cuerda, los metales, alientos y percusiones que aumentan la sonoridad orquestal. Y el piano sustituye al clavicordio y al clavecino. La figura del director está consolidándose y los teatros se hacen más grandes para albergar a estas orquestas que cada vez son más grandes. Y a continuación les voy a dar a mencionar algunos de los artistas famosos de esta etapa. Bueno, los compositores más conocidos de este periodo son Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Salieri, Luigi Boccherini y por último Beethoven. Continuamos con la siguiente etapa, música romántica, que esta abarca del año 1815 a 1910. En este periodo surgieron los primeros desmayos de los escuchas en los conciertos. Todos estaban enfocados a sentir y no a racionalizar. Las estructuras y las reglas de los periodos clásicos y barrocos empiezan a romperse ante la búsqueda de otras formas que pudieran provocar nuevas emociones al escucharlas. Fueron muchos los compositores prominentes del periodo romántico en una de las etapas más productivas de la historia de la música. No podemos mencionar ahora todos los compositores, pero veremos a continuación algunos de los más destacados entre los compositores muy famosos en esta época. Se encuentra Beethoven, que abarca también, fue de la música clásica, empezó a los finales de la música clásica y empezó con la música romántica. Franz Liszt, Niccolo Paganini, Fritz Peter, Brahms, Frédéric Francis, Robert Schumann. Y en esta época de música romántica se consideró como la rebeldía de las personas, como al escuchar algo diferente a lo que se escuchaba antes. Es como si fuera la libertad, como que rompieron las cadenas entre esas épocas. Y fue considerada como una época de música liberal, como música extrovertida, que alguien quería escuchar cada quien lo suyo, y eso para él significaba mucho. Y por último, concluimos con la época del modernismo del siglo XX y música contemporánea, que abarca de 1890 hasta la actualidad. En el modernismo es el resultado de la búsqueda estática basada en el individuo y sus más profundas emociones. La búsqueda individual, el distanciamiento del sistema tonal y la situación política de Europa influyeron mucho en este periodo. Lo mismo con la música de Medio Oriente, de Australia y de países remotos. No tenemos muchos registros porque no ha habido estructura. Desgraciadamente mucha de esa música se perdió y estamos tratando de recuperarla. La verdad que sí, porque antes ahorita ya no se muestra la música clásica, la música barroca ahorita ya es muy distinto a esta época, la actualidad. También, por ejemplo, en esta época se creó la primera computadora donde se empezó a digitalizar música por medio de la computadora. Y es como a partir de ahí todo fue cambiando, todo fue cambiando en el sentido de la música, y no se escucha lo mismo que antes. Antes escuchaban músicas clásicas de instrumentos de cuerda, de hechos a mano, y ahora ya se escucha como que más digital, algo más remix, más tecnológico. Por ejemplo, aquí ponemos que en este periodo también se desarrolló la música denominada, que ahora es popular. Por ejemplo, que empieza a seguir en expresiones como el blues, el jazz, el swing y posteriormente el rock, disco, hip hop, new wave, country, alternativo y música techno, entre muchísimos otros géneros musicales. Y en esto concluimos las etapas de la música. Como vemos, esta historia de la música es demasiado importante.
ya que nos hace reflejar, nos hace ver, nos hace sentir cómo eran los tiempos de antes, cómo se manejaban las cosas de antes, cómo se empezó más que nada, cómo el ser humano con la necesidad de algo pudo saber que con nuestro propio cuerpo podríamos hacer sonidos como aplaudir, los pechos, silbar, crear sonidos con nuestro propio cuerpo. Como por ejemplo también vimos un ejemplo hoy en clase de que con la boca que... Y por nosotros es la esencia de nosotros, nuestro cuerpo, de hacer sonido. Y esto me pareció una tarea muy importante para mí. Me hizo reflexionar, me hizo ver que hay que recuperar la música de antes, que esa era una música muy buena, muy especial. En esto concluimos. Mi nombre es Víctor Samuel y espero que les haya gustado mi información. Gracias, profe Dizzy. Un saludo enorme. Chao.